pequeño repaso. Vamos a hacer un repaso muy somero de muchas ideas que saltaron hace 8 días en, en la clase pasada. Las vamos a pasar muy rápidamente porque se supone que va a ser un repaso, pero vamos a llegar en la parte del desarrollo del día de hoy. Vamos a hacer un resumen, un resumen en 7 caras del Shabbat, con mucha participación, con preguntas, unas preguntas prácticas de aplicación. Entonces, empecemos con esta primera parte. Voy a compartir y a ver, bueno, entonces para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a ir rotando. Cada persona lea una frasecita, en el orden que yo les vaya diciendo, muy ágil, porque de nuevo esto es simplemente un repaso. Esto ya lo vimos y simplemente vamos a pasar como para tener las ideas frescas para el siguiente ejercicio que quiero que hagamos. Listo. Entonces, Tejani, si quieres, lee el número 1 y el número 2. Ok. Y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Implica obra total, concluida con perfección. No falta nada. El cosmos está ahora ordenado y estructurado. Pausa ahí, un segundito. El cosmos está ahora ordenado y estructurado. En el pensamiento hebreo, diferente al pensamiento griego que ordena ideas, conceptos, pensamientos abstractos. En el pensamiento hebreo es función, propósito. El Eso es lo hebreo que piensa así. significa cosmos. El cosmos es el universo, ¿cierto? O El sea, universo, todo lo exacto. que el Señor ordenó, cuando dice está ordenado y estructurado, es que ya fue ordenado, fue preparado y ya tiene una función, Ella tiene un tiene una. propósito cada cosa. Listo, sigue Ok, allí. ok. Segundo, Sí. Y terminó Elohim el séptimo día su obra y reposó. La creación no quedó completa hasta el reposo. Hasta que el reposo fue instalado. exacto. La Muy Elohim. rápidamente, decíamos muy rápidamente que no fue que el Señor hizo todo en 6 días y ya reposó en el día séptimo. No, no. El reposo es parte de la creación. Es como la cereza en el pastel, ¿cierto? Dale, Marinita, número 3 y 4. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Este es el primer uso de la palabra santo en toda la Biblia y no se aplican a un lugar ni a una cosa, sino a un tiempo. Qué tremendo. Sigue. Está claro, ¿cierto? Sí, Sigue. 4. el 4. El Shabbat es el clímax de la creación, no es un descanso posterior a la obra, sino a la coronación de la creación. Sino la coronación de la creación. Sigue. Sigo. Sí. El Shabbat es el patrón No, de... ¿El perdón. 5? Oh, No. Dios creó. perdón, sí. Dios creó un mundo con un ritmo sagrado que culmina en comunión y adoración. Ya todos entendemos lo que es ese ritmo sagrado, ¿cierto? El ritmo sagrado es una estructura de 6-1, 6-1, para todo, para todo. Lo vimos aplicado en muchas cosas. Ese 6-1 es el ritmo sagrado, lo vimos aplicado a las fiestas, lo vimos aplicado al tema agrícola, lo vimos aplicado a todo, la creación, ¿cierto? El 6 milenios
de la vida del hombre y un milenio del reino. Bueno, entonces un patrón, ¿cierto? ¿Quién sigue allí? Luzma, si puedes, el 5 y el 6. El Shabbat es el patrón de todas las fiestas del Levítico 23. Antes de enumerar las fiestas, Hashem establece el Shabbat como la primera cita sagrada. Todas las demás fiestas siguen el modelo shabático, tiempo apartado, ordenado, revelador. Pausa allí. Es un tiempo apartado, separado de los demás, al igual que todas las fiestas. Es un tiempo ordenado porque hay cosas que se hacen allí que no se hacen en las otras. Y siempre tiene un sentido revelador, apunta a algo muy especial. Esa es la misma estructura. Listo. Sexto. El Shabbat es profecía del reino y la eternidad. La creación inició en Génesis 1, pero el propósito eterno se reveló recién en Génesis 2, el reposo con Dios. Ajá. Entonces, la creación es todo el capítulo 1, pero el propósito se reveló en el comienzo del capítulo 2, que es el reposo con el Señor. Todo apunta al reposo con el Señor. Listo. Marlene, 7 y el 8. 7 y 8. El propósito eterno, el Shabbat, es una señal eterna. Éxodo 31, 17. Una anticipación del reino. El puente entre el cielo y la tierra. Vimos varias figuras de esto. Listo. El 8. Esto es repaso, simplemente. Estructura del templo versus la creación. La creación en 6 días con el 7 como Shabbat se refleja en el trabajo de los levitas y la culminación en reposo y presencia divina. Pausa ahí. Entonces, la creación en 6 días con el séptimo día como Shabbat se refleja, se acuerdan que los levitas, las personas que trabajaron en la elaboración del tabernáculo, culminaron su obra y la presencia divina se manifestó. ¿Se acuerdan de esa famosa secuencia que hemos visto todos? Hemos pasado por el material de fundamentos. Y harás, y harás, y harás, y harás. Y Moshe hizo como Hashem le indicó. Y Moshe hizo como Hashem le dijo. Y Moshe hizo como Hashem le dijo. O sea, él recibió las instrucciones, las hizo al pie de la letra. ¿Y cuál fue el resultado? La gloria del Señor bajó sobre el tabernáculo y dice, no se podía entrar porque la gloria del Señor llenó el tabernáculo, se manifestó. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Acuérdense que el Shabbat apunta a ese reposo final en donde la presencia del Señor estará en medio del pueblo, de los redimidos. Marixa, el 9 y el 10. Tienes cerrado el micrófono. Ya, ahora sí. Ok, Dale. empiezo en el 9. El tabernáculo versus el Shabbat. El tabernáculo es el Shabbat especial. Espacial. O sea, Espacial. es un espacio. Ya, donde habita la gloria divina. El Shabbat es el santuario en el tiempo. Pausa ahí. O sea, el tabernáculo es un Shabbat espacial. Espacial porque es un espacio, ¿cierto? Es un lugar donde habita la gloria divina. El Señor se manifestaba allí y se llamaba la tienda de las citas porque Él hablaba desde allí, ¿cierto? El Shabbat es un santuario en el tiempo. No es un lugar, es un tiempo. ¿Cierto? ¿Continúo? Los ciclos continúan. Los ciclos del templo, Shabbat y fiestas. Los ciclos de sacrificio, incienso, panes, de la preposición, etc. Seguían un patrón semanal
y anual conforme a las fiestas de Levítico 23. Ujú. Esto revela, Esto revela que todo el sistema del templo estaba subordinado al ritmo de la creación. ya lo habíamos mencionado arriba, ese ritmo sagrado o el ritmo de la creación 6.1 aplica a todo, está por todas partes en la escritura. El templo y Eh, el mundo futuro. ujú. El templo representa la convergencia entre cielo y tierra, y en el reino mesiánico será restaurado como centro de enseñanza y justicia. Ajá. ¿Se entiende? El templo representa la convergencia entre cielo y tierra. Cuando se llegue al reino mesiánico, es el milenio, dice que será restaurado y será como centro de enseñanza y justicia. Se entiende que el Señor gobernará desde ese lugar. Sigue, pero en Ezequiel 40 al 48, En Ezequiel 40-48, el templo del reino se describe con precisión milimétrica, milimétrica. porque será el lugar físico del reino de Mashiach, séptimo milenio. Lo acabo de decir, ¿cierto? Que desde allí se dará gobierno y se impartirá enseñanza. Bueno, Gabriel, 12 y 13. Tiene cerrado el Ya, sí, micrófono. ya, Eso. ya. Espera, Dale. Ivancho, espera un segundo. Ah, Ivancho, se me perdió. Me Dale perdí el. tranquilo, Gabriel. Dale Espera que tranquilo. estoy buscando. Ay, carajo, me salí. Espera. De Espera. pronto con el dedo horizontalmente para un lado o para el otro. Felipe, ayúdame ahí tú. Punto 12 y 13. Sí, señor. Dice, el templo celestial y la nueva creación. La nueva Jerusalén ya no necesita un templo físico, porque todo se ha transformado en morada directa de Hachén. El reino ha cumplido su propósito. O sea, una cosa es el milenio o el reino y otra cosa es la nueva creación. Tenemos que separar esos dos periodos. El reino es ese periodo de 1000 años que sigue al sexto milenio, ¿cierto? Es lo que estamos esperando, es lo que seguiría, ¿cierto? Con la venida de Yehoshua, el regreso de Yehoshua, se espera que él gobierne durante esos 1000 años. Ese es el reino. Pero la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, ese ya es la nueva Jerusalén y son los días de la eternidad. Entonces ahora sí, Felipe, dale. El decálogo. El decálogo no está organizado arbitrariamente. Su estructura presenta una divina progresión de relación. Las primeras tres palabras establecen el reconocimiento, exclusividad y reverencia hacia Hachén. Las últimas 6 regulan la relación del hombre con el prójimo. Y la cuarta palabra en Éxodo 20, del 8 al 11, el Shabbat, está en el centro. No es un puente casual. Es el eje entre el creador y creación. Pausa ahí, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Las tres primeras palabras, los tres primeros juramentos, como lo hemos conocido, los tres primeros mandamientos, tienen relación con el Señor, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, las imágenes y el nombre de Él. Los siguientes 6 tienen relación horizontal, o sea, con los demás hombres. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Tiene relación con horizontal. Pero la cuarta palabra es un misterio. La cuarta palabra está allí y es
Es la conexión entre los 3 primeros y los 6 últimos. La conexión, un puente entre el creador y la creación. Dale, Felipe, número 14. 14. Dice, misterio, misterio en la cuarta palabra. La cuarta palabra revela una dimensión espiritual superior, no solo un mandamiento moral. En ella, Hachén no da razón ética ni lógica humana, solo da su autoridad como fundamento. Guardar esto porque yo lo hice Guarda, primero. Guarda guarda, esto, imperativo. guarda esto porque yo lo hice primero. Si tú lo haces, entrarás en mi diseño y te revelaré mi propósito. Maravilloso, maravilloso. Está ahí. Si uno es capaz de obedecerlo, esa es como la invitación del Señor. Si lo haces, entrarás en mi diseño y te revelaré mi propósito. Poderoso. Angelita, 15 y 16. Ok. Shabbat como señal de revelación y pacto. Señal de que de intimidad, santidad y acceso al misterio de su diseño eterno. Al guardar el Shabbat, uno entra en su obra concluida, como Adán entró al mundo en su primer día completo, el Shabbat. Más revelación al guardar el Shabbat. Hashem promete más a quien guarda el Shabbat. El Shabbat es el espacio donde Hashem se deleita en revelar su corazón, su voluntad y su Torah. Poderosísimo. En el punto anterior dice, al guardar el Shabbat uno entra en su obra concluida como Adán entró al mundo en su primer día completo. Recuerden que Adán fue creado en el 6º día. Su primer día completo fue el Shabbat. Sí. Y en la siguiente parte dice, el Shabbat es el espacio donde Hashem se deleita en revelar su corazón, su voluntad y su Torah. Sigue. 17. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Cambio del verbo principal. Recordar. Conexión interna con el propósito divino. Alinear la mente y el corazón con el tiempo sagrado. Guardar, custodiar, protección externa de lo sagrado, acción práctica de obediencia, límites y santificación. Esos son los verbos principales en esos 2 pasajes. Recordemos que son las 2 versiones de las mismas 10 palabras. La primera mención está en Éxodo 20 y la segunda mención en Deuteronomio 5. Y cuando uno ve, no son textos exactamente iguales. Hay términos que han sido cambiados. El primero es el primer verbo, el verbo principal. En Éxodo 20, él habla de recuerda, acuérdate, ¿cierto? Pero en Deuteronomio, guarda. Y ahí está la diferencia en los términos. 18. 2 fundamentos distintos. Éxodo 20 apela a la creación. Deuteronomio 5 apela a la redención. Es el día de la memoria doble. Lo que Hashem hizo en el principio y lo que Hashem hizo por amor para libertarnos. Tremendo. Las 2 versiones de las 10 palabras, cuando habla acerca del Shabbat, en Éxodo 20 habla de la creación, porque en 6 días hizo Hashem. Pero en Deuteronomio apela a la redención. Acuérdate que estuviste esclavo en Egipto. Tremendo. Sí. Entonces el Shabbat es el día de la memoria doble. Lo que él hizo al principio y lo que hizo por amor a nosotros para liberarnos. Wow, sí. Tremendo. Juanchín, 19 y 20. Un tiempo fuera del tiempo. El Shabbat no es solo un día semanal, sino un santuario en el tiempo. En él, Hashem revela su naturaleza y nos transforma en testigos vivientes de su obra. Hebreos 4 y el reposo del Shabbat. No se refiere a un día físico, sino a una realidad espiritual escatológica.
El autor interpreta el Shabbat no solo como conmemoración, sino como anticipación profética de algo mayor, el reposo final del pueblo redimido. Tremendo. O sea, el Shabbat apunta a los días de la eternidad. O sea, es señal, como dice allí, es conmemoración, más bien, anticipación profética de algo mayor. Eso es lo que tenemos que tener en mente cada vez que entramos al Shabbat. Eh, ¿Quién me falta? Adrián. Adrián 21 y 22. Ándate hasta el 23 ya. 21 y 22. Dice, el Shabbat como sombra profética. El Shabbat literal es una sombra profética. La realidad plena es Yeshua HaMashiach, quien nos introduce en el verdadero reposo de Hashem. Pausa ahí, pausa ahí. Acuerde de siempre la figura de la sombra y el cuerpo. La sombra, hemos siempre puesto el ejemplo de una linterna, siempre lo repito, una linterna y hay un cuerpo que se interpone y proyecta una sombra en el piso. Lo que veíamos nosotros era la sombra, pero esa sombra es proyectada por aquel que llenó la Torá, que es Yehoshua HaMashiach. Listo. Entonces, o sea, la realidad plena de ese día es Yehoshua HaMashiach. Listo. Aunque veíamos la sombra, que era el Shabbat. Lo veíamos en el Shabbat, en las fiestas, en los sacrificios. Todo eso era sombra proyectada, pero que toda apuntaba al mismo Yehoshua HaMashiach, quien cumplió y llenó la Torá. 22, Adrián. Dice, ¿qué es el reposo escatológico? El Shabbat semanal es figura de el reposo espiritual de los redimidos. Ahora, el cesar de confiar en sus obras. El Ahora, reposo, al cesar, o sea, es el reposo espiritual de los redimidos ahora, en este momento, en este tiempo, porque ya cesamos de confiar en nuestras obras para la redención. Ya entendemos que nuestras obras no suman. Entonces, es un reposo de estar haciendo obras para alcanzar justificación. Y el reposo futuro, ¿qué dice, Adrián? es como un recorderis, pues, de que obviamente nuestras obras no dan salvación, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Ok. Entonces, a eso se refiere con el reposo de los redimidos, que nosotros cesamos de nuestras obras para tratar de alcanzar justificación. Eso es en el momento presente, pero un reposo futuro sigue ahí en el Dice, el texto. reposo futuro en el reino milenial, cuando toda la creación volverá al estado edénico bajo el reinado del Mashiach. Ajá. 23. Entonces, dale. 23. Entrar en el reposo, entrar en el Shabbat de Dios. Así como Hashem cesó en el séptimo día, el creyente cesa de intentar justificarse por obras y entra en el reposo redentor dado por Yehoshua. Ahí tal cual. Es lo que ya habíamos mencionado. Bueno, ese es un repaso muy rápido. Hace 8 días expandimos un poquito algunas de esas ideas, pero ahora quiero que hagamos algo bien particular. Porque esto, la idea es que no se vaya a quedar, el Padre no lo permita, que esto se quede en conocimiento y teorías, ¿cierto? Perdón, un segundito. Entonces vamos ahora para este ejercicio.
Dice 7 caras, el Shabbat en 7 caras, como 7 ángulos distintos del concepto del Shabbat. Listo. Es como tratar de alguna manera, de agrupar esas ideas que acabamos de repasar como en categorías, para que nos quede un concepto un poquito más, o sea, estamos como tirando todas esas ideas por un embudo, para que nos queden por lo menos estas 7 reflexiones. Listo. Y vamos a trabajar estos ejercicios. Entonces, empezamos nuevamente con Tehani. Lee allí cara número 1. Activa tu micrófono, Tehani, por favor. Perdón. El Shabbat y la creación, el diseño original. Texto Génesis 1, en Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11, Isaías 45, 18. Reflexión. Pausa un segundito. El pasaje de Génesis 2 del 1 al 3, pues es el mandamiento del Shabbat en Génesis. El pasaje de Éxodo 20 del 8 al 11, pues es el mandamiento del Shabbat en la versión de Éxodo. Pero quiero leer ese versículo de Isaías, que está en Isaías 45, lo voy a leer para que lo tengamos presente allí. Dice 45, 18. Porque así dijo Hashem, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Hashem y no hay otro. Listo. Ahora sí la reflexión, Tehani. El Shabbat no fue un diseño por agotamiento, sino... No fue un descanso. No fue un descanso por agotamiento, sino la culminación perfecta del diseño de Dios. Es tiempo apartado para comunión, no solo cesación de actividad. No solo cesación de actividad. Entonces, esa es la cara del Shabbat que tiene relación con la creación, el diseño original. El propósito de toda la obra del Señor, que es ese descanso al final, ¿cierto? Es tiempo apartado para comunión, no solo cesación de actividad. No fue que Él de nuevo hizo toda la obra y la acabó en el 6.º día y en el 7.º descansó. No. Como en palabras de Angelita, la cereza del pastel fue el Shabbat. Listo. Preguntas. Lee ahí la primera pregunta. ¿Por qué crees que el primer uso de la palabra santificar se refiere a un día? Bueno, ¿quién quiere aventurarse a responder esa pregunta? Santificar se refiere a un día. Con base en todo lo que hemos visto. ¿Qué crees? Se refiere al 7.º día, que fue la culminación. Y es cuando se habla de santificar, que no lo había nombrado en toda la Biblia, y lo nombra para santificar el 7.º día, que es la culminación de la creación. La primera vez que se usa el término, exactamente, lo usa en relación con el Shabbat y lo usa en relación con un tiempo. No santificó un lugar ni una cosa, santificó un tiempo, lo separó. Un espacio de tiempo, ¿cierto? Segundo. ¿Qué revela que el Shabbat fue instituido antes del pecado? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Shabbat fue instituido antes del pecado?
Porque Adán hizo el último día de Shabbat. Porque, a ver, ¿por qué creen ustedes que el Shabbat fue instituido antes del pecado? Miren que el Shabbat no es una respuesta al pecado. El Shabbat no fue una respuesta al pecado porque primero vino el Shabbat que el pecado, ¿cierto? ¿Qué más pudiéramos elaborar ahí? El Shabbat, miren que el Shabbat fue dado en un mundo perfecto, donde no había culpa, fatiga, ni separación entre el hombre y Dios. Maravilloso. Por lo tanto, no es una carga legal, sino una bendición original. Porque es un anticipo en el corazón del rey de lo que él va a restaurar. Amén. Amén. Por eso, porque antes del pecado había comunión, había descanso, había plenitud, había presencia, había salud. Después del pecado todo eso se perdió. Entonces el Shabbat indica la restauración plena en el plan de Hashem. Independiente Guardarlo implica que yo anhelo eso, que yo quiero eso, que yo lo espero. Es cómo era Adán antes del pecado. Era feliz, tenía comunión, no conocía necesidades, ninguna, no estaba ansioso, no tenía problemas para tomar decisiones. Llegará un tiempo que será un Shabbat eterno donde volveremos a lo que Adán perdió y nosotros lo tendremos. La comunión con Hashem, ¿verdad? La comunión eterna con Hashem. Miren una cosa bien particular. Ustedes se han dado cuenta que ese día Shabbat no se menciona que fue la tarde y la mañana del séptimo día. O sea, como si fuera un día abierto, sin final. O sea, el hombre fue creado para el reposo con Dios, no solo para trabajar. ¿Qué más podemos elaborar ahí? Lo que dijimos ahorita, dice, el hombre fue creado en el sexto día, pero su primer día completo fue el Shabbat. O sea, esto significa que la vida de Adán no comenzó produciendo, sino descansando en la obra terminada de Elohim. Poderoso. ¿Algo más? Podemos decir entonces que el Shabbat también es un eco del Edén, mirando al pasado, pero también es una visión profética del futuro, de los días de la eternidad. Tiene esos dos sentidos. Poderoso. ¿Cómo podemos alinear la rutina semanal a este patrón? En forma práctica. Pues yo creo que tener la claridad de que no es un día para simplemente no hacer nada, sino para tener una comunión con el Señor. Eso no se hace solo, ¿cierto? O sea, tenemos que planear, hay que organizar toda nuestra agenda para que el Shabbat o sea, para no llegar improvisando ese día.
organizar nuestra agenda para llegar como debemos llegar a ese día, con la disposición y con la no necesidad de estar pensando en apagar incendios, ni en hacer actividades, ni cosas que saboteen el Shabbat. Eso no se hace solo. Entonces uno anticiparlo, ¿cierto? Anticiparlo. Cuadrar toda la rutina semanal para que cuando se llegue el momento del Shabbat, yo no esté apagando incendios, sino esté anticipando ese momento. Por eso la palabra acuérdate. Yo planeo aquello que yo me acuerdo. No entro a algo de un momento a otro. Yo entro preparado, porque es el mejor día de la semana. Total. No puedo entrar sin prepararlo. Muy bien. Vamos para este segundo punto. El Shabbat, esta es la segunda cara. El Shabbat como pacto y señal eterna. Marinita, ¿quieres leer? Ok, el Shabbat como pacto y señal eterna. Textos Éxodo 31, 13 al 17 y Ezequiel 20, 12 y Isaías 56 del 6 al 7. Reflexión, el Shabbat es una señal visible que distingue al pueblo del pacto. Guardarlo es reconocer a Hashem como nuestro dueño. Brutal, contundente. O sea, si nosotros estamos bajo pacto con Hashem, Él dijo que ese día, ese santuario en el tiempo sería, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí, claro. Bueno, porque, ok. Entonces, el Señor dijo que ese santuario en el tiempo, ese espacio de tiempo sería una señal entre Él y su pueblo. Significa que si nosotros lo guardamos, estamos reconociendo que Él es nuestro dueño, que le pertenecemos. ¿Listo? Sigo. Vamos con las preguntas, sí. Ok, la 1. ¿Qué diferencia hay entre guardar el día como tradición y como señal? ¿Quién dice algo? ¿Qué diferencia hay cuando se guarda algo por tradición y cuando se guarda por señal? No, la diferencia es toda. Yo pienso que guardarlo por tradición no tiene ningún sentido, primero que nada. Nosotros lo guardamos es porque es señal del pacto, porque es un mandamiento y porque sabemos que es digamos, una sombra de lo que será nuestro futuro eterno a su lado, ¿cierto? Poderoso. Podemos, o sea, tiene sentido la pregunta porque en el proceso de hacerlo y volverlo a hacer, puede volverse rutinario. Entonces, guardar el día como una tradición, pues le pasó a nuestros hermanos judíos y lo hacen como un acto religioso y por herencia. Pero cuando lo guardamos por señal, como una señal, entonces ahí lo que se pone en evidencia es nuestra fidelidad. ¿Cierto? Marinita, la pregunta 2. ¿Cómo te ayuda el Shabbat a recordar tu identidad? ¿Cómo nos ayuda a recordar la identidad? Pues ¿Quién dice algo? En la formulación del mandamiento, bueno, y cuando el Señor habla, el Señor mismo lo dice, esta es una señal, que yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, digamos que ahí Él mismo nos está dando esa identidad.
Eso. El Shabbat me recuerda que le pertenezco a Hashem, no al mundo. ¿Cierto? Eso es lo que me está recordando el Shabbat. Soy propiedad de Hashem, no le pertenezco al mundo. Tercero, Marinita. ¿Cómo puede ser testimonio tu Shabbat? ¿Cómo puede ser testimonio mi celebración del Shabbat? ¿Qué dice? Yo creo que cuando damos testimonio de cuando tenemos claro el Shabbat es por el propósito que tenemos en hacerlo, ¿no? Ok. Saber que no es una obra más que estamos haciendo, lo hacemos porque sabemos que lo hacemos con propósito, por identidad, Ujú. y esa es la mejor manera de dar el testimonio, no haciéndolo de otra manera, sino saber el propósito que tenemos para hacerlo. Y cuando la gente ve, por ejemplo, que somos consistentes, que lo respetamos por encima de otros compromisos sociales, cuando la gente ve que verdaderamente somos, de nuevo la palabra, consistentes entre lo que decimos y lo que realmente hacemos ese día. Cuando ven que tenemos paz, que hay orden para ese día, que hay alegría, la gente va a preguntar ¿por qué? ¿Cierto? Ese testimonio puede abrir conversaciones. Poderoso. Muy bien. La tercera cara del Shabbat. Felipe, léete ahí. Sí, señor. El Shabbat como protesta contra el caos y la esclavitud. Textos: Deuteronomio 5, 12 al 15. Éxodo 23, 12. Amós 8:5. 8, 5. Reflexión. El Shabbat rompe las cadenas de productividad constante. Enseña que no somos esclavos ni mercancía. Somos libres en Hashem. Somos libres en Hashem. Poderoso. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué sistema de Egipto te está dominando? ¿Hay algo que esté impidiendo que todavía no nos permita celebrar el Shabbat en la forma correcta? Digamos, conforme a Isaías 58, 13 y 14. ¿Qué sistema de Egipto o del mundo en este caso, cierto, todavía no nos da esa libertad completa? Algunas personas tienen que trabajar los sábados, por ejemplo. Ajá. Y Ustedes no saben que tienen... Sí, dale. saben que la versión moderna de la esclavitud es cuando nuestro tiempo le pertenece a otro. Uno no se siente esclavo, pero realmente cuando el tiempo de uno le pertenece a otro, esa es la forma moderna de la esclavitud. Hablábamos de alguna vez de un testimonio poderoso de esta señora del Casanare, Yopal Casanare, que teniendo una posición en alguna empresa decidió renunciar y poner un puestecito de jugos, porque eso le permitía a ella poder cumplir el mandamiento, poder disfrutar, más que cumplir el mandamiento, disfrutar del Shabbat. Entonces, las personas que todavía, digamos, su tiempo está comprometido con un patrono, pues dos cosas. Uno puede ser
tratar de tener un permiso especial para celebrar este día, de caída del sol del viernes a caída del sol del sábado. Y si no es posible, orar para que el Señor abra una puerta de un nuevo trabajo que le permita verdaderamente disfrutar de la fiesta del Shabbat. Sí. Angelita, perdóname que yo creo que te interrumpí, sigue. No, tranquilo, en la misma vía, y lo voy a decir en mi caso, yo no trabajo, pero, pero para mí digamos que la amenaza más grande que tengo del enemigo es las ocupaciones. Y a veces siento como que, hoy, pero preciso, pues no me puede, fulanito de tal, no me puede atender sino sábado. O, el médico no trabaja los sábados, no trabaja sino los sábados. Eh, a veces siento que es como un ataque del enemigo también, o que también yo o algunas personas pueden decir, pero es que yo estuve súper ocupada toda la semana y el sábado es mi día de estar en la casa, entonces tengo que hacer esto y tengo que ir a mercar y tengo que y tengo que aprovechar ese tiempo porque ya entonces puede que ese día no esté trabajando para ningún patrono, pero se acumulan los pendientes del hogar, por ejemplo, o otros ya en la vida personal. Y a mí me ha pasado que siento que es como una presión del enemigo de ponerme zancadillas, pues. Tal cual, tal cual. Iván, también en el caso de los que tienen niños, que casi todas las actividades de los niños son los sábados. ¿Por qué creen que el enemigo se ha desgastado tanto, o se ha ocupado más bien tanto en complicar la agenda de los sábados? Ustedes se han dado cuenta que todas las reuniones sociales son entre viernes, en la noche y el día sábado. Los matrimonios, los cumpleaños, los asados, las compras que no se hicieron durante la semana, la ida al mercado, la limpieza de la casa. Es increíble cómo el adversario ha tomado este día y lo ha bombardeado de actividad y para profanarlo y para coaccionarnos a nosotros a profanarlo. Entonces, en la pregunta número 2, ¿qué hacemos entonces para hacer del Shabbat una liberación? Hay que trabajar en esos que se nos presentan, ¿no? Orar mucho para poder, porque es una comunión con Dios, es donde el Señor se va a revelar cuando uno empieza a estudiar su palabra. Y entonces ese es tiempo donde el Señor ve el esfuerzo que uno está haciendo para poder tener esa comunión con Él y cumplir y poder organizarse. Porque yo también, a mí me pasa eso, que me falta ponerle más, organizarme mejor para yo poder apartar realmente y poder pasar ese tiempo con el Padre para que pues su palabra se pueda revelar cuando yo estudie sin necesidad de esas preocupaciones pendientes que tenga que uno tener. Y como dice la hermana, son que nos pone el enemigo, el innombrado, digo yo, nos pone zancadillas para profanarlo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. La parte muy especial que tiene todo esto que estamos hablando es que el Padre conoce nuestro corazón. Dice que la palabra no expresada, aún la palabra no expresada ya la conoce Él, que Él discierne las intenciones del corazón. Entonces, eso opera para bien y para mal, en el sentido de que el Señor sabe verdaderamente qué tanto estamos anhelando
disfrutar del Shabbat. Y si es como sabemos, un Dios de infinito poder, Él tiene la capacidad para mover las circunstancias de nuestra vida de manera que podamos cumplir ese anhelo, si verdaderamente lo tenemos. Porque a veces uno dice, no, es que el Señor sabe que yo trabajo, pues, y entonces ahí no hay ningún anhelo honesto, ni ningún esfuerzo deliberado, intencional por verdaderamente, digamos, celebrar el Shabbat. Él lo sabe. Entonces, Él puede escuchar una oración honesta, sincera y verdaderamente que salga de un corazón dispuesto. Y en las personas que no tienen ningún impedimento, pues, ¿cómo podemos hacer del Shabbat una liberación? Pues, rehusándonos a seguir la agenda del mundo ese día. El mundo dice, no, es que tiene que ser ese día, la reunión es ese día o se pierde el negocio. Ah, bueno, se pierde el negocio. Es que si no vas, pues es un cumpleaños, pues no podemos pasar el cumpleaños para el domingo. Antes, qué pena, yo voy, pero voy cuando caiga el sol. ¿Cierto? Entonces, cuando uno se rehúsa reiterativamente a seguir la agenda del mundo, pues el enemigo también se cansa, ¿cierto? Resistir al adversario y él huirá, es lo que dice la Escritura. Entonces nos va a poner zancadilla, zancadilla y zancadilla, pero si somos consistentes en resistir, él huirá, él se va a estorbarle la vida a otro, que sea más fácil para él. Bueno, y la tercera pregunta, a menos de que haya... Sí, Angelita. Perdóname, sí, yo también esto opera para mí, y es que al entender la trascendencia de esta convocación, de este llamado del Señor, que nos recuerda el pasado y nos evoca al futuro, y todo lo que hemos aprendido, más lo que vamos a seguir aprendiendo del Shabbat, cuando uno empieza a entender que no es simplemente, ese día no trabajo. No, no es eso. O ese día descanso. No es eso. Yo creo que eso le va dando a uno luces de qué más tiene que hacer. Claro, ¿cierto? claro. Y a ordenar sus Muy compromisos. importante. Muy importante. Sí. No es simplemente me quedo sin hacer nada entonces. No. Pues recordemos que por eso el Señor nos pone todas estas figuras. O sea, ¿cómo será un día de la eternidad? Pues obviamente en un día de la eternidad todo lo temporal no tendrá sentido, para empezar. Y el Señor será el centro de todo. Será el centro completo de nuestra atención. Bueno, traslademos eso al día presente. ¿Cómo es lo más cercano a eso que yo puedo vivir un Shabbat? Sí. Cuando uno tiene esa figura clara, yo creo que eso le ayuda a uno a tener, a tomar posición y a tomar decisiones ese día, ¿cierto? ¿Esto lo debo hacer o no lo debo hacer? ¿Lo puedo aplazar para mañana? Y hay consecuencias, bueno, ¿qué tan graves son? Obviamente lo único que se pone por encima del cumplimiento del Shabbat es la preservación de la vida. Entonces, no es que tampoco veamos a alguien agonizando y de malas hasta las 7. No, cierto, es lo único que está por encima del Shabbat. Pero bueno, ahí vamos ajustando criterio para saber qué hacer y qué no hacer ese día. Y la pregunta 3, Felipe, creo que estaba leyendo. Sí, señor. Dice, ¿qué dice tu Shabbat sobre tus prioridades? O sea,
en forma práctica, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Shabbat sobre nuestras prioridades? Cada uno, ¿cierto? Cada uno responde. Realmente lo que está diciendo es que el Señor y la restauración interior nuestra está en primer lugar, o no es eso lo que están diciendo, lo que está diciendo nuestros Shabbatot. Esa la responde cada uno. Marlene, ¿quieres leer el cuarto? Cuarto, el Shabbat como santuario para la presencia y la revelación. Texto, Levítico 24, 5 y 8, Isaías 58, 13 a 14, Hechos 15, 21. Reflexión, el Shabbat es un altar invisible donde mora la presencia. Es el mejor momento para abrir la puerta y oír la voz de Hashem. Para abrir la palabra. Para abrir la palabra y oír la voz de Hashem. Muy bien. Es un momento inmejorable para hacer eso. En Hechos 15, 21 menciona, es el concilio de Jerusalén del año 50 y se decía, se expresa que Moshe tiene en cada Shabbat quien lo predique. Es lo que se hacía, es lo que se hace en Shabbat, ¿cierto? Se estudia la Parashá, Torah. Es un momento ideal para escuchar la voz de Hashem. Estamos obedeciendo el mandamiento y el Señor ve nuestra disposición, lo estamos buscando de manera intencional. ¿Se dará a revelar? Hombre, claro que sí, Él lo promete. Isaías 58, 13 y 14 lo dice, lo mencionábamos hace 8 días, que dice que las promesas para quien disponga su corazón para el Shabbat es revelación. Tengo más para darte, es lo que diría el Señor. Y las preguntas, Marlene, pregunta número 1. ¿Está tu Shabbat realmente santificado? Santificado es separado. O uno simplemente dice, bueno, no, pues son las 9 de la noche, pues me voy a sentar a orar un ratico. O lo separamos. Es que separarlo significa soy consciente de en qué momento comienza y en qué momento termina. Y estoy apartando ese espacio de tiempo completo. No más o menos, completico, ¿cierto? Es más, lo estoy anticipando. Esa pregunta la responde cada uno, ¿cierto? Pregunta número 2. ¿Qué puede hacer para oír mejor a Hashem en ese día? ¿Qué podemos hacer para oír mejor a Hashem ese día? ¿Qué ideas se nos ocurren? Pues yo creo que indiscutiblemente pues es abstraernos del mundo, silenciar el mundo y orar, estar no solamente en oración, sino estudiar su palabra, o sea, todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿cierto? Pero digamos que para mí lo principal es como ponernos unos audífonos. Sí, no, o sea, silenciar el mundo. Me parece espectacular esa expresión, como que apagar el mundo para que yo pueda escuchar al Señor. Sí. Entonces, priorizar la lectura, la enseñanza, la adoración, son cosas maravillosas para hacer en ese día. Estamos formando a otros en esto, la pregunta. O sea, yo soy un canal de divulgación de lo que es el Shabbat.
Cada uno responde, ¿cierto? Si estoy consciente de que estoy dando un buen testimonio, pues el testimonio habla solo. Si estoy formando a otras personas, si soy mentor o tengo discípulos, entonces es un tema obligado. Es un tema obligado. Entonces, cada uno piense si lo está haciendo, ¿cierto? Nosotros llegamos a toda esta maravillosa revelación novedosa de las Escrituras por el Shabbat. Y lo mismo podría pasar con personas que están cercanas a nosotros, ¿cierto? Quinto, Adrián, ¿quieres leer el Shabbat y el Mashiach? Claro que sí, Aníbal. El Shabbat y el Mashiach, reposo en Yehoshua. Textos: Hebreos 4:1 al 11, Mateo 11:28 al 30, Colosenses 2:16 al 17. Reflexión: Yehoshua no eliminó el Shabbat, lo llenó de significado. En él cesamos de la carga de justificarnos y entramos en la hora consumada. Buenísimo. Antes de las preguntas, este es uno de los conceptos más mal entendidos por el cristianismo tradicional, porque lo que se dice es que si tú estás buscando la santidad, entonces tú no has entrado en el reposo de Jesús. Tú no has entrado en el reposo de Jesús porque todavía estás pensando en los mandamientos. Y esto es algo muy, muy mal entendido. Nosotros buscamos la santidad por medio de la Torá para santificación, no para salvación. Cesamos de nuestras obras de tratar de justificarnos para salvación. Y esto es porque ya entramos en la obra consumada de Yehoshua. Entonces es muy importante tener esto claro a la hora de manejar este tema con nuestros hermanos cristianos tradicionales que todavía piensan que nosotros no tenemos obligación, no estamos llamados a obedecer los mandamientos. Y esto es un error craso, pues, o sea, es un muy mal entendimiento de lo que es la salvación y la santificación. Dale, Adrián, pregunta 1. ¿Estás descansando en la obra terminada de Mashiach? Cada uno responde, ¿cierto? Verdaderamente ya descansamos de nuestras obras para justificación. Cada uno responde. Pregunta 2. ¿Cómo cambiar tu Shabbat al verlo centrado en Yehoshua? ¿Cómo cambia tu Shabbat al verlo centrado en Yehoshua? ¿Qué dicen? Lo que debería pasar es que nos libere de la carga, no ver el Shabbat como una carga y nos invita al deleite. Eso es lo que, si uno tiene claro el concepto de lo que es cesar de las obras para justificación, cuando uno ve el Shabbat mirando a Yehoshua, lo que aparece es eso. O sea, ya no lo ve como un mandamiento, no es que tengo que cumplir el Shabbat, no, voy a entrar en el deleite del Shabbat. Cambia la óptica completamente. ¿Qué actitudes debemos corregir? Cada uno responde. ¿Qué es lo que debemos corregir en este sentido, ¿cierto? Hablando de este tema.
hay algo que no me deja tener esta actitud de deleite al entrar al Shabbat. Estoy pensando en legalismo, estoy pensando en perfeccionismo, miedo a detener mi capacidad productiva. ¿Qué me está impidiendo deleitarme de la fiesta del Shabbat? A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Anderson, ¿estás por ahí? Sí, señor. Dale, campeón. 6. El Shabbat como sombra del reino mesiánico. Isaías 66, 22 al 25, Apocalipsis 24 al 6, Zacarías 14, 16. Reflexión, el Shabbat anticipa el reino milenial, una tierra llena del conocimiento de Hashem. Celebrarlo hoy es ensayar el mundo venidero. Ajá. Preguntas. Acordémonos que una cosa es el reino milenial y otra cosa son los días de la eternidad. En el reino milenial, el Señor viene, reina desde el templo con los redimidos y dice que la tierra será llena del conocimiento de Hashem. O sea, se impartirá enseñanza acerca de él. Celebrarlo hoy, celebrar el Shabbat hoy es un ensayo del mundo venidero. Es empezar a vivir un día de la semana como un ensayo de lo que viviremos más adelante. Maravilloso. Dale, Andercito, primera pregunta. ¿Cómo vives tu Shabbat como profecía viva? ¿Cómo vivimos? Disculpa. ¿Cómo hacemos para vivir el Shabbat como profecía viva? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debería reinar ese día en nuestra casa? Si estamos viviendo el Shabbat como profecía viva, o sea, como un destello de la eternidad en el día presente. ¿Qué debería reinar en nuestra casa? El gozo. Gozo, paz, presencia del Señor, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos estar disfrutando en un día de Shabbat. Segundo. ¿Lo enseñas como parte del discipulado? Pregunta personal. Si tenemos alguna forma de mentorización con alguien, lo estamos enseñando como parte del discipulado. Y tercero. ¿Cómo puede renovar tu esperanza? ¿Cómo puede renovar nuestra esperanza? Estamos hablando del Shabbat con miras al reino milenial. A la eternidad. O a la eternidad no es lo mismo, Iván. No es lo mismo. Ese es la siguiente cara. Esta es el milenio. Entonces, ¿cómo puede renovar nuestra esperanza? Bueno, nos debe recordar que el reino es real y que está cercano. Entonces, imagínese uno tener la oportunidad de vivir un día como vamos a vivir en ese momento. Obviamente lo vamos a vivir en otra naturaleza, delante del Señor. O sea, en otra naturaleza porque vamos a tener un cuerpo no corruptible y no vamos a pecar. Vamos a estar delante del Señor. O sea, vamos a disfrutar de su presencia en un reino perfecto. Imagínese el planeta gobernado por Él. ¿Qué podría fallar? Tremendo, Ivancito, ¿no? entonces Sí. Zacarías 14:16 es el milenio. Cuando dice que
que subirán de año en año a celebrar Ajá, se a está la fiesta refiriendo del al milenio. tabernáculo. Esa es el Claro, milenio. es el milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio, que es el siguiente, la siguiente cara del Shabbat, la última, en el Shabbat, la Nueva Jerusalén, no hay templo, ¿cierto? La presencia de Él es permanente. Entonces no hay como ese escenario que plantea Zacarías. Ya, claro, es 1000 años, de año en año. O sea, Ajá. que de año en año es que se subirá a celebrar la fiesta del tabernáculo. Allá son los días aquí en la Nueva Jerusalén son los días de la eternidad, entonces no hay algo así como de año en año, ¿cierto? Marisa, ¿quieres terminar allí la séptima cara? Tienes el micrófono cerradito. Perdón. El Shabbat y la Nueva Jerusalén. Reposo eterno. Textos: Apocalipsis 21, 22, Isaías 11:10, Levítico 23, 36, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el octavo día, que habla de los días de la eternidad, la Nueva Jerusalén. Sigue. Reflexión. El Shabbat culmina en la eternidad. El día apartado se convierte en el estado eterno donde toda la creación reposa en la presencia. Preguntas. ¿Tienes visión del Shabbat como preparación eterna? Cada uno responde. O sea, lo habíamos visto el Shabbat desde esta óptica. Pregunta número 2. ¿Tu celebración actual refleja la eternidad? O todavía podemos mejorar un poquito. Y tercera. ¿Qué hábitos puedes iniciar hoy? ¿Qué hábitos, por ejemplo, démonos ideas? ¿Qué hábitos podríamos iniciar, pues, a partir de los días presentes para darle ese sentido espectacular que tiene el Shabbat? A mí me resonó mucho lo que dijiste de planear, no simplemente, bueno, me levanto ese día y estoy, sí, leo la palabra y bueno, y ahorita qué más hago y empiezo como, bueno, ¿qué más hago? ¿Será que no? Sino exactamente qué, o sea, hacer el plan, yo creo que le da la importancia que merece y yo creo que entro en una comunión con el Señor más profunda, más que estar como a la deriva, listo, puede que yo esté aquí, que no vaya a ninguna parte, que esté aquí, pero si no lo planeo, estoy simplemente lo que se me ocurre ese día. Y entonces, a mí, desde que lo dijiste ahorita, yo me imaginaba, bueno, el Señor, si tuviera una cita conmigo, si me fuera a visitar, ¿qué pensaría de mí? Que yo esté como divagando, esté para arriba y para abajo, Improvisando. improvisando, exactamente. Entonces, yo creo que una planeación, en mi caso, me ayudaría mucho a acercarme a esta visión del chaval. Poderosísimo. Muy bueno, Angelita. Súper. ¿Qué tal practicar silencio ese día? Maravilloso. Pues no todo el día, obviamente, pero tener espacios de silencio en donde uno pueda meditar sobre el día. O sea, como detenerse. Sí. Sí. Acción de gracias.
estudio de la palabra. Muy importante honrar el tiempo. Entonces, tengo que salir, bueno, normalmente nosotros terminamos el Shabbat en el servicio, pero de pronto para el comienzo del Shabbat, a veces todavía de pronto, a mí me pasa también, eventualmente, muy eventualmente me da una piedra horrible cuando, cuando de pronto alguna situación que yo estaba haciendo en la tarde se alargó y se complicó el tráfico, pasó alguna cosa y me agarró mal parado y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo pues. Entonces, vuelve a jugar la palabrita de anticipar, anticipar. Familia, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué, qué, em, qué similitud vieron ustedes entre este documento y este otro? Algo, algo muy de forma. Algo muy de forma. ¿Qué similitud tiene? ¿Hay algo en que estos dos documentos se parecen? El que se la pille reclama un yoyo. Miren este documento y miren este documento. Ivancito, Sí, te voy a hablar por mí, ¿no? dime. Me confronta mucho y el primer documento es prácticamente todo, como toda la revelación de lo que es el Shabbat. Y nos abrió los ojos increíblemente, pero este documento de hoy, con estas preguntas, es para ponerlo en práctica. En mi caso, para orar y pensaba mucho en lo que decía Angelita, ¿no? Las trampas el enemigo que pone, pero es que muchas veces, estoy hablando por mí, en mi caso el enemigo prácticamente soy yo por no organizarme, porque yo he tenido la bendición tan y tan grande que soy dueña de mi tiempo. Y he estado esclavizada a negocio donde el sábado, en la semana he estado sin trabajo cuando tenía la pequeña cabina de spa aquí en Miami. Y entonces el sábado, esa agenda, si yo abría el sábado, eso se me llenaba, pues en un día podía hacer lo que no había hecho en toda la semana. Pero lo he tenido muy, muy claro de no negociar en sábado, pero muchas veces son cosas tan pequeñas como no santificarlo como el día de él, sino lo tomo como un día para mí, como de descanso, como no hago negocio, no trabajo, no hago nada, no hago supermercado, no hago nada, pero entonces tampoco hago nada de intimidad con él. Entonces no es el día de él. Exactamente. Entonces muy bueno. Me lleva a mí a orar porque no me pertenece. No me pertenece, no es para acostarme y como decía Angelita, a ver qué hago. No, es que es el día de él. Tal cual. Entonces a mí sí los documentos sí me parecen el primero. He vuelto a retomar la costumbre de anotar porque no retengo mucho. Y el de ahora pues es para ponerlo en práctica. Qué bueno, Marinita. Muy bueno recordarnos que el foco no somos nosotros, sino Él. ¿Cierto? Nuestra mirada no debe estar sobre nosotros mismos, sino sobre Él. Muy bueno.
Mi pregunta de pronto en este momento, porque ya me quedan muy poquitos minutos, este es el regalo final, otra cerecita en el pastel. Eh, Tiene que ver, es más de forma, más de, más de apariencia de los dos documentos. ¿Hay algo que les haya llamado la atención? Me va a tocar decírselos porque no me queda tiempo. Miren, los dos documentos tienen una marca de agua que dice el Chabat. Sí, Ahora miren esto. Cuando detrás. ¿Quién lo lee? Juancho, léete ahí qué dice. El Shabbat como marca de agua en las escrituras. El Shabbat es como una marca de agua espiritual impresa en las páginas de toda la Biblia. Está presente desde la creación hasta la Nueva Jerusalén, visible en cada etapa del plan redentor de Hashem, como una marca de agua. Como Como una una marca de marca de agua, no agua, siempre es evidente a primera vista, pero estructura todo el diseño. Auténtica, trufa, auténtica, autentica. perdón, sí, es que autentica la autoría divina de de la escritura, mostrando que su autor es también el creador del tiempo. Es una señal de pertenencia. Quien guarda el Shabbat testifica con su vida que pertenece al pacto eterno. Está presente en la creación, la historia, en la Torá, en los profetas, en el Evangelio y en la consumación del reino. Por eso, el estudio del Shabbat no es solo doctrinal, sino revelacional. Es volver a ver la Biblia con los ojos del autor. ¿Qué tal esa ñapa? espectacular. El Señor me la sopló. Yo decía, pues es que está en tantas cosas que es como una huella por toda la escritura. Y, y me parece que es una figura muy bonita porque es que eh, identifica al autor a través de todas las páginas de la escritura. Me parece una cosa muy especial, muy bonita. Yo les voy a entregar este documento, lo voy a poner allí en enseñanza para que ustedes lo descarguen y lo trabajen. Listo, yo creo que ambos los voy a poner ambos porque el otro tiene también el otro es detalles de muchos de esos retazos por toda la escritura. Y este es el Shabbat visto desde esas 7 caras con esta perla al final. Maravilloso. Entonces, bueno, con eso terminamos la lección del día de hoy. Súper. Yo ya te iba a decir que nos lo manda, porque me parece hasta muy bueno el mismo día de Shabbat profundizar sobre él, porque yo creo que inclusive ayuda a corregir muchas cositas que hacemos equivocadamente. Por lo menos, pues digo yo de mi parte. Que aunque yo trabajo, pero también uno puede de pronto tratar de hacer otras cosas. Perfecto. Yo voy a decir, desgraciadamente tenemos que seguir con el estudio de la escritura, ¿cierto? Tenemos que abandonar el día de Shabbat, pues y seguir con Génesis, los siguientes versículos, pero no tengo suficientes palabras para enfatizar el valor de este concepto en la escritura. Para mí ha sido un redescubrimiento brutal. Yo me siento demasiado bendecido por en el proceso de preparar este tema, haber tenido que explorar como tantas aristas, todas estas huellas que el Padre dejó por toda la escritura
de este concepto que es como, es eso, es como una marca de agua en las páginas de la escritura que apuntan a él, que revelan de una manera sobrenatural su autoría. Acuérdense que estamos hablando de un libro que fue escrito en 1600 años, en 3 idiomas, en 3 continentes, 40 autores. Las personas que todavía hablan de este libro de manera despectiva o subestimándolo por lo menos, no tienen idea a qué se están refiriendo. Familia, Así es. Dios los bendiga, que pasen buena noche, pastor. No sé si hay algún comentario. Amandita tiene un comentario para que oremos. Sí, Iván, si me permites 2 minuticos, no demorarme, pero Claro que sí, Amandita. he estado al escucharte 2 cosas que para mí han significado mucho en lo práctico. Y es, en primer lugar, pensar que a veces no sabemos qué hacer exactamente el día del Shabbat o el viernes comenzando, porque no tenemos claro. Entonces, en estos días hablando con Angelita en el tiempo que tenemos cada semana, yo pensaba en cuáles son los elementos que más me pueden robar tiempo para conectarme con él. Entonces, me senté a escribir muchas cosas de una agenda, qué es lo que yo realmente debo hacer y no tornarme rutinaria. Entonces, bueno, encontré muchas cosas, comenzar a prepararme desde ese día, preparar mi casa, estar lista, tener claro que el viernes en la noche no todo tiene que girar alrededor de una cena o algo, si bien es algo muy hermoso, pero ¿qué voy a hacer en el tiempo? Y vino a mi mente una frase que a mí me ha servido muchísimo, porque a veces me confundo y estoy haciendo cosas buenas, pero sé que ese no es el tipo de chaval que yo debo tener con el Señor. Entonces, hay una pregunta que me ha servido muchísimo y por eso la quiero compartir, puede que a alguien le sirva, y es este día yo tengo que hacer algo es diferente a lo del resto de la semana. Entonces eso me ubica mucho, porque como decía Mari, cada uno tenemos una agenda semanal. Indudablemente, por mi tiempo, yo vivo muy enfocada en las cosas del Señor, todos los días, de lunes a viernes, citas de discipulado, el devocional, cantidad de cosas. O sea, a veces pienso que para mí es como Shabbat todo el tiempo, pero pensé en esa frase y me ha servido muchísimo. Hoy es un día donde tengo que hacer algo diferente en mi conexión con Él y en mi relación con Él. Entonces, por ejemplo, algo que hice en estos días y lo vengo haciendo es, ese día el teléfono lo desconecto, está guardado en absoluto lo tengo en mis manos porque aunque estoy trabajando en cosas del Señor, pero puedo desviarme. Eso por un lado. Y entonces entendí que hay algo que yo durante la semana a veces no puedo dedicarle el tiempo que le dedico y es postrarme, escuchar música de alabanza, deleitarme con él, hablar, escuchar, sin tener que hacer algo que de pronto es lo que vengo haciendo todos los días rutinariamente en mi tiempo a solas con Dios. Y eso me llevó a profundizar de una manera maravillosa, de irme a caminar, alabar al Señor, exaltarlo, escuchar música, que eso durante la semana, por obvias razones, no me da el tiempo. Música de alabanza. Sí, música de alabanza. Entonces, me sirvió mucho como, bueno, yo todo lo tengo que volver práctico porque si no me lleno la cabeza de teoría. Entonces, esos 2 detalles me sirvieron muchísimo y han sido 2 Shabbats de una conexión con el Señor muy hermosa porque he hecho algo diferente a lo que hago en el resto de mi semana de lunes a viernes. Excelente, Amandita. De pronto, entonces, voy a proponerme hacer algo distinto ese día de lo que hago el resto de la semana. Y la otra,
Y la otra es prepararme de una manera especial. Es como si viene alguien a mi casa y yo voy a tener una cita y entonces comenzar a preparar mi casa, comienzo a hacer los detalles porque es algo muy significativo, porque a veces me he vuelto rutinaria en el sentido, ay, ya es la hora, vamos a prender las velas, vamos a servir. No, y no es así. Tiene que ser darle el valor que realmente significa y que tiene, y terminamos de cenar. Bueno, tenemos ahora la bendición que podemos orar por la congregación, por mis hijos. Tal vez estoy pensando una vez al mes que nos conectemos online con todos nuestros hijos y tener una reunión. Vamos a ver cómo el Señor va dirigiendo las cosas, pero hacer cosas diferentes donde yo realmente vea que yo estoy conectada y que ese es un día diferente a todos los demás, aunque todos los demás estoy en los negocios del reino por mi función, es obvio, pero ese día tiene que ser diferente y Amén. mucho más, pienso yo, para los que pues tienen sus trabajos diarios, que no pueden hacer cosas que seguramente el RUA sí nos va a dirigir a ser muy específicas el día sábado y el viernes en la noche. Excelente. Muchas gracias, Amandita. No, con todo gusto. Súper. Éxodo Voy a 20. poner, perdón, pastor, de hecho que voy a poner esa pregunta, ese par de comentarios en el documento para que lo tengan ahí también. Éxodo 20, 9 al 11 dice muy claro lo que Amandita acaba de expresar con sus propias palabras. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo día será Shabbat para Hashem. No hagas en él obra alguna. Se refiere a las obras que hicimos los 6 días. O sea, es lo que Amandita está diciendo. Todo lo demás cabe en los otros 6 días. Hacer negocios, hablar de moda, hablar de fútbol, etcétera, etcétera. Pero en el día de Shabbat, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada harás lo que hiciste los otros 6 días. Porque los otros 6 días son de labor, pero este es de comunión. Damos gracias al Señor por este tiempo, por la vida de Iván Darío, por su dedicación y su esfuerzo. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Tu palabra dice que la senda de los justificados es como la luz de la aurora que va en aumento. Y creo que en este día esa luz sobre el Shabbat ha aumentado maravillosamente sobre todos nosotros. Permítenos caminar en esa luz que cada vez se hace más potente acerca de este maravilloso día. Bendícenos a todos, danos un reposo restaurador y bendice el resto de semana. En el nombre maravilloso del Cordero Santo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Dios los Buenas bendiga. noches. Que descansen. Bendiciones para Gracias, todos. Ivancho. Un abrazo para Bueno, todos. Ivancho, excelente. igualmente, bendiciones para todos. Dios los cuide. Bendiciones. Gracias, Iván. Gracias. Chao, chao. Listo.